Como recordarán ustedes, en el momento que nosotros hicimos la entrevista con esta supuesta doctora, le pedimos el título, porque veíamos que había muchos títulos puestos en la pared, pero precisamente el título que era el que demostraba que ella había estudiado en la Universidad Central de Venezuela, pues no estaba. ¿Dónde está su título? Mi título Sí. de la mesa. Al contactar a la MESID nos indica que ella depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales. Los técnicos encontraron que esta certificación era sumamente sospechosa, ya que el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no era legible, entre otras anomalías que les hizo dudar de la autenticidad de los documentos, por lo que les solicitaron los originales apostillados, los cuales nunca presentó, por lo que el proceso quedó inactivo. Entonces decía yo que ella presenta, lo conseguí, gracias a Dios, porque eso me ha dado mucha tela por donde cortar. Presenta ese título, que es totalmente diferente al título que tenía en su oficina y que nosotros teníamos una copia de eso. Cuando nosotros realizamos el trabajo, en aquella oportunidad consultamos a un experto para que con la comparación de otro título original que habíamos conseguido, verdadero, no una copia, sino original, él tratara de identificar las posibles dudas que había del título que ella tenía en su oficina y que antes de mi llegada había retirado. Porque recordarán que yo había hecho muchos trabajos y tarde o temprano ella sabía que yo iba a caer allá porque había tenido algunas discusiones con alguna ex empleada y parece que ella amenazó con que yo iba a ir. Entonces nada, la cosa es que ella retira ese diploma, esa fotografía, pero ya yo tenía la fotografía del diploma. Entonces, lo gracioso del caso es que el experto nos analiza el diploma anterior. Vamos a recordar. Que son documentos de origen distinto, es por el sello que avala ese certificado. Las letras M de médico, cirujano presentan marcadas diferencias, al igual de la C de cirujano. Los acentos también son diferentes, pues en el auténtico lucen mucho más rectos, mientras en el dudoso son más inclinados. Certificado dudoso, el nombre es doctora Cecilia García Arocha, mientras que en el título legítimo se observa profesora Cecilia García Arocha Márquez. También, uno dice rector, mientras el otro rectora. El dudoso establece ciudadano bachiller y en el otro va directo al nombre. Pero las diferencias no solo son de forma, sino también de fondo. En todos los documentos oficiales venezolanos se colocan los aniversarios de la Revolución y de la Constitución del país. En el título de la supuesta cirujana, emitida en 2008, figura año 197 y 148 aniversario, cuando debería ser 198 y 149. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, hacen el título mejor. Todos los errores del título anterior desaparecen y esto es lo que presentan al tribunal con el título mejorado gracias a las directrices que le dimos o le dio el experto para que hiciera un título mejor. Entonces, este título que ella presenta al tribunal, señores, que no está apostillado en ninguna parte por ninguna autoridad dominicana, que no hay nada que diga Ministerio de Educación Superior que avale este diploma, fue aceptado en la justicia dominicana como bueno y válido. No lo dudaron. Vamos a analizar tres partes. Primero, la fotocopia que estaba en su oficina y la que nosotros tenemos.
que habíamos dicho que había errores como que decía rector en vez de rectora en comparación con un original que habíamos conseguido, que las fechas de las revoluciones no correspondían al año que ella dice haberse graduado y un gran etcétera. Ahora, si comparamos el otro título que aparece en la foto nuevamente de la supuesta cirujana en su consultorio con el nuevo que presentó, aquí las discrepancias son notables. A simple vista, el nombre, por ejemplo, tiene más protagonismo al estar en un tamaño mucho más grande y sin los trazados que rodean el nombre y la profesión de médico cirujano en comparación con el otro título. Uno tiene 2 puntos después de la frase hago saber, el otro no. Estas son solo las diferencias que se percatan a grandes rasgos al ver una fotografía donde ni siquiera el certificado ocupa el foco principal, pero es demasiado evidente que se trata de otro distinto al presentado en el juicio tras la acusación. Pero ahora comparamos el nuevo título presentado por Carla Moya en la Fiscalía con un auténtico del 2009, un año después de su supuesta graduación. Las diferencias son notables a simple vista también, empezando por la tipografía que son distintas, de la M y de la C. El que tenemos constancia de que es auténtico tiene 2 puntos después de la frase hago saber, el que ella presentó no. Uno tiene márgenes mucho más amplios, el otro mucho más estrecho y cercanos a las palabras médico cirujano y al nombre del egresado. Uno tiene un texto más justificado y uniforme, mientras el otro, donde tiene la frase derechos inherentes a ese título, le sigue un largo espacio. El original tiene el espacio para colocar fecha en otra tipografía, dado que se asume que los certificados se hacen en grandes volúmenes, unos 900, dejando en blanco el día que se hará la graduación, porque esa fecha puede cambiar. Mientras el otro tiene la fecha con la misma tipografía que el resto del certificado. El original tiene el sello justo en el centro de la parte inferior y el otro está casi llegando a un extremo de la parte inferior. El original tiene 2 sellos en forma de libros, el otro no. Como pueden ver, las diferencias son tanto de la forma como del fondo. Pues señores, gracias a que yo obtuve el título que ella presentó en justicia, daba datos aquí muy interesantes que nos dio la oportunidad de rastrearla en un organismo que se llama Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. Ahí encontramos, gracias al título que nos llevó a un dato y de un dato al otro dato, encontramos la supuesta matrícula de la supuesta doctora. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que hay 2 personas de la misma universidad con la misma matrícula. Imposible. Eso no se da. La matrícula es como la cédula personal y en este caso universitaria de un alumno para legalizar su estatus y tener un número que lo acredite de por vida. Y menos, señores, de la misma universidad y menos de la misma carrera de salud. Ella aparece como doctora y la otra aparece como enfermera. Una aparece, que es la primera, y entiendo yo que la que es la primera es la que es la real, aparece en fecha 19 de enero del 2017, llamada Raquel Rojas. Y ella, Carla Moya, aparece unos 3 meses después en ese registro, el 18 de abril del 2017. Entonces, calculemos, una persona que al principio decía que no era abogada, una persona que dice que sí, que es doctora, una persona que lo que tiene es un título lleno de faltas, una persona que dice que tiene un posgrado y no lo puede demostrar, una persona que hizo cirugía plástica y la presidenta de la Asociación de Cirugía Plástica de Estado de Venezuela dijo que ella no estaba dentro y que no la conocían como cirujana plástica. Una persona que dice que no ejercía en República Dominicana y se la ve en las redes ejerciendo. Yo le pregunto a usted, ¿a quién le creo? ¿A la enfermera
que dice que tiene esa matrícula o a Carla que tiene una matrícula parecida a la enfermera? ¿Por cuál votaría usted? Un título usted diciendo que estudió ¿qué? Medicina, cirugía plástica, ¿Reconstructiva o estética? estética. Ah, porque el título dice reconstructiva. Sí, reconstructiva, ¿Y maxilofacial. usted estudió medicina general? Claro, porque tú sabes que se hace primero. ¿Y la dónde estudió medicina general? general? En la central en Venezuela. Ah, pues no aparece, ¿no? Aun cuando en ese momento no teníamos lo que sabemos ahora de la Universidad Central de Venezuela y del Colegio Médico de Venezuela, diciendo que no pertenece ni a la universidad ni está en el Colegio Médico de Venezuela, en ese momento habíamos buscado en el listado de graduandos desde el 2004 al 2008. Son casi 900 páginas y en ninguna de sus páginas aparece ella graduada. No hay duda de que la Fiscalía hizo un pésimo trabajo, instrumentó pésimamente mal este expediente, lo investigó como si lo hubiera investigado una niña de 10 años. Pero también los jueces son inteligentes y saben. De hecho, hay un voto disidente. Interesante oír lo que dice el voto disidente. Oigamos. En el apartado Ponderaciones Jurídicas del voto disidente de la magistrada Evelyn Rodríguez, jueza miembro, se establece que de manera respetuosa disentimos de la posición mayoritaria en el sentido de que debió dictarse sentencia condenatoria en contra del imputado Carla María Moya Boada, ya que las circunstancias en que tuvieron lugar queda comprometida la responsabilidad penal de la imputada, lo que se advierte del análisis de las pruebas aportadas. Que entre los objetos y pertrechos utilizados en el área de medicina que fueron ocupados en el allanamiento realizado al Centro Médico Láser Point Rejuvenation, donde operaba la imputada, figuran entre otros diversas cantidades de batas desechables, sábanas desechables, cobertores desechables de camilla, moldeador lumbar, tabla de abdominales, fajas, compresión postquirúrgica, insulina de distintas medidas, bandas quirúrgicas mesoestéticas, envases de acero con agujas, tijeras y jeringas, mascarillas, curitas, emulsión de limpieza, juego de pijamas con el nombre de la imputada, gorros de tela, mascarillas de tela, bata de tela con el nombre de la imputada, ampollas, monitor digital de presión arterial, una caja de guantes, herramientas de medición, gafas lupa LED, un láser, un aspirador de secreciones portátil, un mix de rejuvenecimiento y una bolsita de gel, entre otras muchas cosas. Lo que llama poderosamente la atención de quien disiente del criterio mayoritario, que no obstante la imputada al momento de dirigirse al tribunal afirmó que su calidad en el centro médico era de directora administrativa, gerente y propietaria, junto al doctor Francisco Muñoz Meléndez, quien también tenía calidad de director médico del centro, que se encontraba como inversionista y no interviniendo quirúrgicamente en ninguna paciente. Sin embargo, se observa de manera clara en la bitácora aportada y los elementos mencionados que permiten a esta juzgadora retener que, contrario a lo arguido por la misma, ésta ejercía la medicina estética en dicho centro sin contar con el debido aval para ello, siendo esta área afín de las ciencias de la salud. Además que encontraron un recetario aportado por la parte acusadora en el cual consigna la siguiente descripción: doctora Carla Moya Boada, cirugía láser fotónica, láser lipólisis y endolifting, aquí Centro Médico Integral del Caribe. La paciente Ani Orquize Díaz Segura, dirección del edificio, etc. Este elemento, aunado a los descritos precedentemente, sin lugar a dudas, permiten retener de manera certera a quien disiente que, sin lugar a dudas, la imputada se promovía como médico estético y lo ejercía en el centro de referencia. Esta motivación de la opinión de una de las juezas tiene 42 acápites y termina diciendo que por todo lo anterior expuesto, la imputada debió ser declarada culpable al haber comprometido su responsabilidad penal por el ilícito de ejercicio ilegal de las prácticas médicas previstos en el artículo 92 y 156 de la Ley General de Salud.
no debió declararse la absolución de la misma, sino, por el contrario, debió ser condenada a la pena de 2 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. ¿Entiende esta juzgadora que la pena es la proporcional en este caso? Condenada al pago de las costas y en el aspecto civil, condenada a $1 millón a favor del Ministerio de Salud Pública. Hemos hablado con el director de Habilitación de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, el doctor Mesa, para que nos diga algo sobre esta no culpabilidad de una persona que cuando ellos entraron, la vieron que estaba ahí, que era la única doctora, que estaba con una paciente, que encontraron instrumentaciones de que ahí se hacían operaciones y que se hacían procesos estéticos de envergadura. A ver cuál es su opinión. Muy buenas noches, doctor. Como ha visto usted, nuevamente la justicia no condena a la señora Carla Moya. ¿Cuál es su opinión? Nosotros estamos igual que ustedes, anonadados con el caso de la justicia, porque, como le dije, era un establecimiento que estaba violando la ley, o sea que no tenía ningún tipo de soporte, ni había una licencia formal de la Dirección de Habilitación ni del Ministerio de Salud Pública para operar, y un establecimiento que está operando fuera de la ley. Ese establecimiento, lo único que tiene aquí aprobado en la Dirección de Habilitación es una no objeción a plano. Una no objeción a plano no es una licencia de habilitación, es simplemente el visto bueno que se le da a los planos de un establecimiento, haciendo constancia de que cumple con lo que marca nuestro reglamento técnico de infraestructura. Yo me imagino que cuando trató de reactivar su habilitación, presentó una plantilla de los médicos que iban a trabajar en ese centro. ¿Qué encontraron ustedes cuando ella presentó esa petición luego de su cierre para ser habilitada? Bueno, cuando el establecimiento se cerró, evidentemente se deja una notificación donde se invita a los dueños del establecimiento y al director médico del establecimiento y a las personas que son responsables y que laboran en el establecimiento, lógicamente de manera formal aquí a la Dirección de Habilitación. Posteriormente a esa visita, alguien, lógicamente instruido por ese establecimiento, depositó aquí unos documentos solicitando una serie de servicios estéticos, y la persona que se presentó en ese momento como encargado de esos servicios fue el doctor Andino Grullón de Jesús. Bueno, presentaron lógicamente todos los avales de él, su cédula, su título de grado, su S4 de ley correspondiente, y se presentó también una titulación del Hospital Vargas de Caracas a nombre de Andino de Jesús Grullón Silverio, donde consta que él hizo cirugía plástica, reconstructiva y estética y cirugía maxilofacial. Evidentemente, estos avales nosotros en ese momento, pues lógicamente lo declinamos automáticamente porque ese título no tenía la apostilla correspondiente ni del hospital, ni de la universidad correspondiente, ni mucho menos del MESID. Para nosotros ha sido una sorpresa ahora revisar el expediente, y evidentemente la persona que ellos presentaron es una persona que ha estado involucrada en otros temas con otros establecimientos que se cerraron, en el caso específico de Semicar Plus. El doctor Andino Grullón Silverio fue denunciado por varios medios de comunicación por mala práctica médica, y en enero del 2025 se le cerró la clínica donde practicaba cirugías plásticas por no estar habilitada y por no poseer las especializaciones requeridas para practicar la cirugía plástica en el país. Vaya director médico elegido. Cuando usted dice que ese médico no tiene el aval, que haya estudiado en Venezuela,
porque no está, por ejemplo, apostillado y no reunió los requisitos necesarios para la confirmación del evento, ellos no siguieron con el proceso, lo dejaron así. El proceso se quedó ahí y no se recibió ninguna otra documentación. ¿Lo llamaron usted en algún momento a alguien de su departamento a que fueran a los juicios? Porque realmente ustedes fueron los que cerraron la clínica por no tener la habilitación. A nadie de la dirección de habilitación, ni a los que participaron en el cierre, ni a nosotros como director de habilitación se nos solicitó en ningún momento ningún requerimiento del Ministerio Público. Gracias, doctor Mesa. Es interesante leer un poquito más la sentencia en algunos puntos. Como dije, es mucho que hablar, mucho que decir. Es como casi dar una clase de derecho en este programa. Teníamos otros reportajes que hemos tenido que retirar para darle cabida a este y lograr que la gente entienda el por qué esta sentencia posiblemente no hubo otra forma de que los jueces, los dos que entendieron de que sí no se había demostrado, más allá de la duda razonable de que ella no ejercía ilegalmente en el país porque no se demostró de que lo ejerciera, y aun cuando hemos dicho que otro de los jueces sí entendió que había suficientes pruebas para mantener lo penal, lo interesante es lo que establecen estos dos jueces por la falta cometida de la Fiscalía, lo que nos lleva a la conclusión de que el hecho de que no haya podido ser demostrable la acusación no significa que no era verdad. En la Capite 90 se dice que no se demostró que ella no tuviese un título real o que no poseía una reválida en este país al no ser aportada una constancia del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Estudios Superiores sobre la cuestión, así como tampoco se demostró que la misma atendiese a pacientes, más aún cuando las únicas pruebas testimoniales que presentó el Ministerio Público se trataron de empleadas del Ministerio que ni siquiera participaron en el allanamiento que fue realizado en la clínica, que su única participación se trató de hacer un levantamiento de objetos ocupados en dicho allanamiento, donde éstas ni siquiera se trasladaron a las instalaciones de la referida clínica. En el 79 establece que al momento de los jueces valorar las pruebas presentadas en virtud de un proceso penal, es preciso que ellas sean tan precisas y contundentes que no dejen dudas algunas en el juzgador, que, por el contrario, en el presente asunto, al valorar las pruebas a cargo, han aflorado grandes dudas a la mayoría del tribunal respecto de la responsabilidad penal de la imputada Carla María Moya Boada y la entidad social La Point. Más allá de toda duda razonable respecto de los hechos puestos a su cargo, no logrando el Ministerio Público probar su acusación, que por las razones antes esgrimidas procede a pronunciar su absolución tal y como lo ha previsto el artículo 337 del Código Procesal Penal. Es bueno que sepan que en el juicio ella en todo momento dijo que solo era la administradora del lugar. Volvemos dentro de un momento con más datos.